Hermanos, en el año 2012, un joven llamado John Chang, es un joven de Corea del Sur, y él fue aceptado en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos para poder estudiar. Él se muda a Estados Unidos, no hablando bien el idioma, y comienza a estudiar en una cultura que es una cultura muy diferente a su propia cultura, en un idioma diferente, y él trató de adaptarse. Sin embargo, le costaba entender algunas cosas culturales. Y él, estando en la universidad, le costaba entender algunas reglas particulares de la universidad. Un día se llevó una sorpresa porque recibió una sanción por copiar en una tarea en específico. Y para él fue un choque porque en su mente y en su sistema de estudio, él lo que estaba haciendo era una colaboración con otros. Sin embargo, bajo las normas de la universidad, estaba infringiendo el código de integridad de la universidad. Y cuando el decano lo llama, porque para ellos era algo muy serio, él con lágrimas en sus ojos le dice: yo no sabía que esto era incorrecto aquí. Lo que John le faltó en realidad no era inteligencia, a él no le faltó esfuerzo, no le faltó ni siquiera buenas intenciones. Lo que le faltaba era conocer cuál era la voluntad de la universidad en relación a lo que esperaba de la universidad. Le faltó conocer cuál era su código, los estándares, y sin conocerlo, obviamente, por más que él tuviera una buena voluntad, no podía vivir conforme a lo que se esperaba de él. Hermanos, parecido a esto sucede en nuestra vida cristiana. Cuando tú no conoces la voluntad del Señor, como le pasó a él con su universidad, cuál es el estándar de Dios, qué es lo que Dios espera de ti, por más buena voluntad que tengas, no vas a poder vivir conforme a eso. Por eso es importante, hermanos, que todos nosotros crezcamos en el conocimiento de la voluntad del Señor. Pablo, de hecho, es tan importante este tema, que Pablo oraba para las iglesias, por las iglesias en este sentido. Y yo espero que hoy crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque sólo así podremos vivir como es digno del Señor, hermanos. En la medida que tú y yo crezcamos en el conocimiento del Señor, en esa misma medida vamos a vivir como es digno del Señor. Dios nos ha revelado a través de Cristo Jesús y su palabra, por medio de su Espíritu, qué es lo que Él espera de nosotros. Y lo más importante, cómo hacerlo. Por eso veremos en esta mañana acerca de la necesidad que tenemos de ser llenos del conocimiento de la voluntad del Señor. Y el título del sermón en esta mañana es ese precisamente: llenos del conocimiento de su voluntad. Y en esta mañana, tratando de ser fiel a la exposición del texto, yo tengo un objetivo para todos nosotros en esta mañana. ¿Y cuál es ese objetivo, hermanos? Que todos nosotros en Cristo crezcamos en el conocimiento de su voluntad para vivir como es digno del Señor. Yo espero que hoy tú salgas con la convicción de crecer en el conocimiento de la voluntad del Señor, porque eso nos va a llevar a vivir como es digno del Señor. Y vamos a estar meditando en esta mañana en una carta a la iglesia de Colosa, los colosenses, capítulo 1, y en particular vamos a estar leyendo del versículo 3 al versículo 12. Hermanos, el sermón en esta mañana vamos a desarrollar, va a ser desarrollado con dos puntos importantes. El primer punto es: el evangelio produce fruto en nosotros y en otros. ¿Cuántos decimos amén a eso? El evangelio produce fruto en nosotros y en otros también. Y el segundo punto que vamos a meditar en esta mañana también es el reconocer que al crecer en el conocimiento de la voluntad, eso nos va a ayudar a vivir como es digno del Señor. Y hay un tercer punto en realidad, les dije dos, ¿verdad? Pero son tres. Y el tercero es cómo crecemos en el conocimiento de la voluntad. ¿Sí?
Vamos a comenzar entonces hablando acerca de el Evangelio y van a ver cómo esto es importante en relación al conocimiento de la voluntad del Señor. El primer punto es reconocer que el Evangelio produce fruto en nosotros, pero también en otros. Y vamos a iniciar leyendo del versículo 3 y vamos a detenernos en el versículo 8. Este texto, esta porción de texto no está en la pantalla, así que le pido que me siga en la lectura en su Biblia. ¿Están listos? Amén. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Vemos que esta carta, si usted recuerda, esta es una carta escrita por Pablo para la iglesia en la ciudad de Colosa, los colosenses. Y es interesante que Pablo comienza dando gracias a Dios. Y si usted lo notó en la lectura, lo que Pablo está haciendo es dando gracias a Dios precisamente por el fruto del Evangelio. El fruto del Evangelio que está produciendo en ellos. Porque, hermanos, solo el Evangelio puede producir fe. Y me refiero a una fe verdadera, a una fe salvífica, a una fe que nos conduce a Dios. Solamente el Evangelio, Dios lo utiliza para abrir nuestros ojos, para abrir nuestros oídos, para pasarnos de la condición de muerte a vida. Y vemos que Pablo está recordando que el Evangelio es lo que produce fe, entendiendo, hermanos, que eso es una obra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación y es el Espíritu Santo quien obra por medio de la proclamación del Evangelio para darnos fe. Y esa fe, hermanos, la fe en Cristo Jesús se expresa en el amor. ¿Usted lo notó en los primeros versículos lo que Pablo dice? Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Es decir, Pablo está expresando a la iglesia que él constantemente ora en gratitud a Dios. La pregunta es, ¿por qué? Por lo que él está escuchando de la iglesia. Por lo que él está escuchando de lo que Dios está haciendo en la iglesia de la ciudad de Colosa. Versículo 4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Pero hay una segunda cosa. ¿Qué oye él además de la fe que ellos tienen? Y del amor que tenéis por todos los santos. Porque, hermanos, el Evangelio produce una fe en Cristo Jesús sólida. Pero esa fe siempre se va a expresar en el amor a los demás. Y Pablo está dando gracias a Dios por lo que Dios está haciendo a través de el Evangelio en medio de ellos. Y el Evangelio no solamente produce fe, y esa fe se expresa en amor, sino que el Evangelio nos da algo más, y es una esperanza eterna. Porque el Evangelio nos hace ver a la eternidad. El Evangelio hace que nuestra mirada no esté puesta en las cosas temporales de este mundo, sino que nos recuerda quiénes somos y cuál es nuestro futuro. Nosotros tenemos un futuro eterno con Cristo Jesús. Y eso trae esperanza. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos de esa esperanza? Y es lo que Pablo está diciendo, versículo 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Léalo en su Biblia. El Evangelio.
El Evangelio es la palabra de verdad que ha llegado hasta vosotros. Una fe verdadera proviene del Evangelio. Pero hermanos, ese Evangelio siempre va a producir fruto en nuestra vida. Y Pablo está dando gracias a Dios por eso. ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias a Dios por el fruto del Evangelio en nuestra vida? Si usted piénselo por un momento. Piense en un año hacia atrás, bueno, más corto, la semana pasada, el mes pasado, en los últimos 6 meses, el año pasado. Y usted se va a dar cuenta cómo el Evangelio está produciendo en nosotros fruto. El Evangelio es igual a la palabra de verdad. Y la palabra de verdad siempre, siempre, siempre produce fruto. La palabra de Dios no queda vacía, hermanos. Siempre produce en nosotros fruto. Pero quiero que veamos cuáles son los frutos de los que Pablo está expresando. Cómo ese fruto se está expresando no solamente en cada uno de los miembros de la iglesia de Colosa, sino está produciendo fruto por todo el mundo. Mire lo que dice el versículo 5, volvamos al versículo 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Pero el fruto del Evangelio no se detiene ahí. ¿Qué dice a continuación? Así como en todo el mundo está dando fruto intermitentemente, constantemente y creciendo. Por eso tiene sentido que Jesús enseñara que en el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es muy pequeñita, pero crece a tal punto de que los pájaros anidan en ella. Porque el Evangelio produce un fruto no solamente en tu corazón. Dios está obrando activamente. Y de hecho, en el contexto de esta carta, el Evangelio se está expandiendo a través de todo, de Macedonia, Grecia, Italia. Menos de 30 años el Evangelio está llegando a todas partes del mundo. Pablo ha oído de la fe y el amor de los colosenses y sabe que su conversión es parte de ese plan de redención de Dios. Y podríamos decir, hermanos, ese fruto constante y creciendo hasta el día de hoy. Piénselo. El Evangelio está dando fruto hasta el día de hoy. Ya no solo en Macedonia, en Asia Menor, en Colosa, sino en Guatemala. Y por eso está dando gracias. Y por eso nosotros hoy debemos de dar gracias. Pero fíjese que no solamente a todo el mundo, sino también internamente. No podemos negar lo que Dios está haciendo como fruto del Evangelio en nuestra propia congregación y en nuestra propia vida. Veamos de nuevo el versículo 6. Bueno, final del 5, y el Evangelio que fue llevado hasta vosotros, así como todo el mundo está dando fruto constante y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Dando fruto y creciendo son imágenes que tienen que ver con algo que para ellos era natural, la agricultura. Ellos entendían la fertilidad, la vida, porque una planta que no tiene vida no da fruto. Un árbol que no crece está enfermo. Y vemos que Él está dando gracias por el avance espiritual, por el fortalecimiento de la iglesia. Ese fruto que se manifiesta en vidas transformadas. Por la fe que proviene del Evangelio. Ese fruto que se muestra en fe, en amor, en obediencia, en piedad. Y un crecimiento no solamente numérico, y eso es lo que Pablo quiere recordar a la iglesia, sino un crecimiento espiritual, madurez. Hermanos, debemos de dar gracias a Dios por la obra que Él hace por medio del Evangelio.
Porque como lo dice Joel Beeke, un teólogo, hablando de este tema, hablando del poder del Evangelio, dice, tiene en sí el Evangelio el poder de dar fruto ahí donde es recibido por la fe, produciendo vida nueva en aquellos que estaban muertos en el pecado. Y es que es algo que no debemos de verlo como poco. La fe que tú y yo tenemos, producto del Evangelio en Cristo Jesús, es algo por lo cual se requiere dar gracias a Dios constantemente. El hecho de saber que Dios está produciendo fruto en nosotros. Y es que miren, aquí es importante recordar algo. La situación de la iglesia en la ciudad de Colosa. La ciudad de Colosa era una ciudad donde habían falsos maestros. Había gnosticismo. Y el gnosticismo hacía ver como que el evangelio eran ideitas sueltas, pero que había un conocimiento más profundo. Y lo que Pablo les está diciendo es que el evangelio no es un mensaje, no es una filosofía, no son ideas humanas. El evangelio es poder de Dios que trae vida. El evangelio es un poder constantemente que actúa en aquellos que le reciben por la fe en Cristo Jesús y da fruto. Porque el evangelio siempre dará fruto. Porque el poder de Dios actúa por medio de él. Y lo que Pablo está queriendo recordar a la iglesia es que no necesitan otro conocimiento. Tú quieres madurar, crecer como persona, no necesitas otro conocimiento. La palabra de Dios produce fruto en nosotros. La palabra de Dios obra transformando nuestra mente y nuestro corazón. Y debemos de dar gracias a Dios. Y Pablo no solamente le recuerda cómo el plan de Dios está avanzando, no solamente él da gracias, sino les recuerda que deben de dar gracias por la obra que Dios está haciendo en ellos por el evangelio, sino también por aquellos que están obrando, que Dios usa para llevar esas palabras del evangelio, para que produzca fruto. Mire lo que dice en el versículo 7, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Epafras era un discípulo de Pablo, que fue enviado a llevar el evangelio a la ciudad de Colosa. Y Pablo resalta como el testimonio de él, la enseñanza de él, el proclamar el evangelio de este hombre, produjo fruto, está produciendo fruto. Pablo está testificando del avance del plan de Dios por medio del evangelio. Y el cual él está escuchando de eso y por eso da gracias a Dios. Dando gracias a Dios por hombres como Epafras, que son instrumentos de Dios para llevar el evangelio y por lo tanto traer transformación a los corazones y mentes de aquellos que escuchan. Hermanos, y eso nos debe de hacer pensar en algunas cosas en esta mañana. En primer lugar, recordar que el evangelio es poder de Dios para salvación. Si algo necesita nuestras familias, si algo necesita nuestro matrimonio, si algo necesita nuestros propios oídos, es escuchar constantemente el evangelio. No hay estrategias humanas, no hay estrategias culturales. Dios obra a través del evangelio. Y ese evangelio produce fruto y crecimiento en nosotros a través del poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y eso nos debe de llevar a dar gracias, hermanos. A estar agradecidos con el Señor. Porque muchas veces valoramos, nos quejamos, estamos incómodos por cosas que no tenemos. Por cosas que quizás esperamos y todavía no hemos recibido. Pero hoy es un día de dar gracias a Dios por lo que Él ha obrado en nuestros corazones a través del evangelio.
por cómo Él sigue obrando activamente a través del Evangelio. Y eso además nos debe de animar a confiar en que la palabra de Dios no vuelve vacía. Quizás tú estás orando por un familiar. Quizás tú has hablado la verdad del Evangelio a otras personas. Y aun cuando tú en este momento no veas una respuesta, te animo a que sigas proclamando el Evangelio. Porque el Evangelio produce fruto en aquel que lo escucha, conforme a la voluntad de Dios. Quizás tú nunca vas a ver el fruto en alguien, pero si es la voluntad de Dios, esa palabra no regresa vacía. Por eso, iglesia, demos gracias a Dios, pero también seamos agentes de vida a otros llevando el Evangelio. Proclama el Evangelio a tus hijos constantemente. Si estás casado, constantemente recuerden el Evangelio el uno al otro, porque eso trae fruto para tu matrimonio. Si tú estás en tu trabajo, proclama el Evangelio a otros. El fruto interno del Evangelio, hermanos, es para gloria de Dios. Y por eso debemos de estar agradecidos. Por eso Pablo ora por esto. Y yo creo que es algo por lo que debemos de orar y dar gracias. Por lo que experimentamos cada día en la gracia de Dios como un fruto del Evangelio en nuestras vidas. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? Porque, hermanos, solo aquel que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz puede conocer la voluntad de Dios. Solo aquel que escuchando el Evangelio y creyendo en Cristo Jesús y habiendo nacido de nuevo podrá conocer la voluntad de Dios. Uno de los frutos de la obra de Dios en nosotros es que Dios quiere revelarse a nosotros su voluntad. Pero hay una llave para ese conocimiento. Y ese conocimiento es Cristo Jesús, el cual solamente viene a través del Evangelio. ¿Me doy a entender, mi amada familia? ¿Por qué Pablo empieza hablando del fruto del Evangelio para luego empezar a hablar de la necesidad que tenemos de conocer la voluntad de Dios? Porque si no creemos en el Evangelio, no podremos conocer la voluntad de Dios. Porque el corazón de la voluntad de Dios está reflejado en el Evangelio. ¿Me doy a entender? Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. Yo espero que no solamente des gracias a Dios y reconozcas el fruto del Evangelio en tu vida, en esta congregación, en otras partes del mundo, en nuestra nación, sino que reconozcas también que ese conocimiento requiere que crezcamos en él. Cada uno de nosotros tiene que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque actuar conforme a la voluntad de Dios debe de ser un reflejo de nuestra nueva naturaleza en Dios. ¿Cómo usted espera que un perro se comporte? Como un gato. Es obvio, ¿verdad? Porque es conforme a su naturaleza. ¿Usted espera ver volando a un gato? No. Espera ver a un pescado maullando. Se asustaría, ¿verdad? Porque es conforme a la naturaleza. Hermanos, el vivir conforme a la voluntad de Dios es un reflejo de la nueva naturaleza que tenemos, producto del fruto del Evangelio. ¿Ven ahí la conexión entre el Evangelio y el conocer la voluntad de Dios? El cristiano y el cristianismo no es como un actor. Si usted ha escuchado tal vez cuando va a haber una premiere de una película, normalmente hay un lanzamiento de la película y hay galas, ¿verdad? Y entrevistan a los actores acerca de la película y muy probablemente más de algún actor hable del personaje y lo mencionan así, el personaje. O el que le esté entrevistando probablemente le pregunte, ¿cuál fue el reto del personaje que interpretaste? Y algunos pues hablan acerca de eso, de cómo les costó, y voy a ocupar la palabra que he escuchado, ¿verdad? No es porque yo sea actor, aunque quizás tengo la pinta, pero no le he dicho qué tipo de actor.
No me lo diga. Les costó entrar en el personaje. ¿Ya he escuchado esa expresión? Hermanos, el cristianismo no es así. El cristianismo no es que tenemos que entrar en un personaje. ¿Qué título es cristiano? El cristianismo en realidad es una vida que expresa una naturaleza. ¿Me doy a entender? Porque ya no estamos en la vieja naturaleza, ya no vivimos conforme a esa vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que se expresa en disensiones, mentiras, enojos, pleitos, contiendas. El cristianismo debe de expresar nuestra nueva identidad. Así como el perro no tiene que pensar, ¿cómo es que se ladra? Él ladra y punto. El gato es como es. Quizás algunos son aficionados de los gatos y otros de los perros por precisamente cómo es la naturaleza de cada animal. ¿Son diferentes o no? Y perdón que no estoy diciendo que somos como animales. No va a pensar alguien que estoy diciendo que venimos del mono o algo por el estilo. Sino más bien me sirve de ejemplo para hablar de la naturaleza. El comportamiento refleja la naturaleza. ¿Me doy a entender? Y aun que alguien quiera entrar en el papel de un cristiano, no va a poder. Porque su naturaleza no lo permite. Pero si tú estás en Cristo y eres una nueva criatura, entonces tu nueva naturaleza requiere una nueva forma de vida. Y es ahí donde entra la voluntad del Señor. Dios, hermanos, quiere que vivamos conforme a nuestra nueva naturaleza. Por eso nos rescató. Por eso Jesús vino y murió en una cruz por ti y por mí. Para darnos una nueva naturaleza. Para que pueda restaurarse lo que se perdió. Para que ahora tengamos una comunión con Dios. Y el estar en una comunión con Dios requiere una forma de vida diferente. Por eso es que Pablo dice, por esta razón en el versículo 9, leímos hasta el versículo 8, ¿verdad? Mire cómo empieza el 9. Por esta razón también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar, ¿para qué? Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión. ¿De qué tipo? Espiritual. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Necesitamos ser llenos de la voluntad. Hermanos, el conocer la voluntad de Dios no es para unos pocos iluminados. ¿Lo notó en el texto? Para que seamos llenos, ¿qué dice Pablo? Del conocimiento de su voluntad. ¿En toda qué? Sabiduría. No la sabiduría que este mundo da, sino la sabiduría que proviene de Dios. Y por eso es importante la sabiduría y una comprensión espiritual. Necesitamos de su Santo Espíritu para comprender la voluntad de Dios. Solo aquellos que han nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios mora en ellos podrán realmente comprender y entender la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es posible, hermanos. Pero es posible únicamente a través de su palabra y de la sabiduría que su Santo Espíritu nos da. Por eso es necesario el Evangelio. Por eso es importante el Evangelio. Depender del Espíritu para entender la palabra de Dios. El buscar la voluntad de Dios donde Él se ha revelado, hermanos. ¿Dónde se ha revelado Dios? En su palabra. ¿Y dónde Dios nos ha revelado la voluntad? Su voluntad. En la palabra. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos pensado o hemos dicho, cómo quisiera conocer la voluntad de Dios? Ante una situación en particular. Y quisiéramos que, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se nos apareciera un ángel y nos dijera, pero hermanos, tenemos algo más grande que eso. Y es la palabra revelada de Dios a través de la Escritura.
Tu Biblia. Tú puedes conocer la voluntad de Dios. Y Dios te ha dado de tu Santo Espíritu para que comprendas, para que vivas, para que apliques. Ahora, podría estarte preguntando, pero ¿y por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Porque, hermanos, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, y en la medida que crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios, eso va a generar una forma de vida conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice Pablo en el versículo 10. ¿Por qué está rogando Pablo? ¿Por qué está orando para que crezcan en el conocimiento de la voluntad, para que sean llenos? Hay una intención de Pablo. ¿Cuál es la intención? Para que andéis como es digno del Señor. Es decir, que sin el conocimiento de la voluntad de Dios no podemos andar como es digno del Señor. Para que además, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Hermanos, aquí nos está diciendo Pablo cómo es una vida digna del Señor. Y podemos verlo en los versículos puntuales. Ahí vemos características. Agradándole en todo, que es una vida centrada en Dios, llevando fruto en toda buena obra. Es decir, esos frutos se manifiestan en acciones visibles para otros, creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos un crecimiento en la relación con Dios, pero además fortalecidos con poder y con gozo, y dando gracias al Padre. Y rápidamente quiero mencionarte cada uno de estos porque creo que es importante. ¿Qué produce en nosotros el conocer la voluntad de Dios? ¿Qué produce en cada uno de nosotros? Bueno, vamos a agradarle en todo. ¿Saben por qué? Porque si tú conoces la voluntad de Dios y actúas conforme a la voluntad de Dios, vas a estar agradando a Dios. Agradar a Dios en toda nuestra vida. Agradar a Dios en todo momento. Esto implica, hermanos, someternos a la voluntad revelada de Dios. ¿Cuántos de nosotros anhelamos agradar a Dios? Sometámonos a su voluntad. Por eso es necesario conocer su voluntad. Porque ¿cómo te vas a someter a algo que no conoces? Si conocemos la voluntad de Dios y nos sometemos a ella, vamos a vivir agradando a Dios y no a nosotros mismos. Porque, hermanos, todos nosotros somos tentados en agradar a nosotros mismos o agradar a otros, ¿o no? De hecho, los pastores estamos tentados todo el tiempo. Podemos querer agradar a nuestros hermanos. Yo como pastor puedo estar tentado de querer agradarle a cada uno de ustedes. Pero si yo caigo en esa tentación, dejaré de agradar a Dios. Por eso es importante conocer su voluntad. Y ahora te digo que pienses, lo que tú haces en tu vida, ¿sabes si agrada al Señor? ¿Podrías decir, sé que estoy actuando conforme a la voluntad de Dios? Porque si tu respuesta es, no estoy seguro, entonces necesitamos ser llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de su voluntad. Pero además vemos que el conocimiento de la voluntad nos lleva a dar fruto en toda buena obra. ¿Saben por qué? Porque lo que les mencionaba antes, hay una transformación de vida. Produce frutos externos, produce acciones. Son actos muestran nuestra obediencia, muestran misericordia, muestran perdón, muestran generosidad, y ese es un fruto. Muchas veces como cristianos podemos experimentar una cierta frustración al no ver estos frutos. ¿Te ha pasado? La pregunta es, ¿cómo entonces podemos dar más fruto? Necesitamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Necesitamos depender de Cristo para que su obra en gracia produzca en nosotros frutos
Qué interesante es que Pablo no los llama a que se esfuercen más en... Él está rogando por el conocimiento de la voluntad. ¿Tú estás creciendo en actos de obediencia concretas en tu vida? ¿Qué frutos estás dando del evangelio en tu matrimonio, en tu trabajo, en el uso de tu tiempo, en tus finanzas? No te conformes con creer, sino que lo que crees debe demostrar a través de una transformación en tu vida. Saben que muchas veces nosotros queremos crecer en obras que no son las obras que Dios nos ha mandado a hacer, porque no conocemos quizás la voluntad de Dios. Hoy en día hay cristianos perdidos pensando en que van detrás de la voluntad de Dios, cuando no es así. Cuando vemos un texto, un solo texto, que nos diga que la voluntad de Dios está enfocada en darnos bienes materiales. Dígame uno. ¿Dios nos puede dar bienes materiales como una bendición? Sí, pero ese es en segundo plano. Pero la voluntad de Dios prioritariamente no es hacernos ricos, no es darnos muchos bienes. Y si un cristiano está buscando y yendo tras de esas cosas, pues simplemente está yendo en contra de la voluntad de Dios. Pero si vemos textos como el siguiente: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, cuando nosotros nos movemos conforme a la voluntad de Dios, eso produce fruto en nosotros. Si tú comienzas a anhelar la santificación de Dios en tu vida, si tú comienzas a orar por eso, si tú entiendes que esa santificación viene a través de someterte a la palabra en obediencia y tú empiezas a obrar de esa manera, por supuesto que vas a ver frutos en tu vida. No te conformes con yo conozco lo básico, porque ¿sabes qué hace el conocimiento de la voluntad? Nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios, como dice el texto. Nos lleva a crecer en una relación con Él. Por eso es que constantemente te animamos a que crezcas en el conocimiento de la voluntad por medio de su palabra, en el discipulado, en los estudios bíblicos, en congregarte regularmente. Porque en la medida que más conoces a Dios, más anhelo en ti habrá de conocerle. Querrás crecer en el conocimiento de la voluntad y se vuelve un círculo virtuoso. No te conformes con que yo ya tengo 30 años en el evangelio y ya conozco. Estás invitando a clases de membresía. No, discipulado. No, hombre, mejor que me digan a quién voy a discipular yo. Invierte tiempo en tu palabra, en la palabra de Dios, en tu tiempo, en la palabra. Oremos, busquemos deleite en ella. Crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y es hermoso saber que el conocer la voluntad de Dios nos hace crecer en gozo y nos fortalece poderosamente. Cuando una persona está enferma, hermanos, no me refiero a una enfermedad como una gripe, me refiero a una enfermedad grave. Cuando una enfermedad así toca a un creyente, humanamente hablando, ¿ustedes qué creen que pasa? Probablemente algunos de ustedes han vivido esa experiencia. ¿Hay desánimo humanamente hablando? ¿Hay un cierto nivel de tristeza? Sobre todo si tú sabes que es una enfermedad que puede producir muerte. Empiezas a pensar en tu familia, en que ya no los vas a ver o cómo ellos van a quedar, porque probablemente tú tienes la certeza de que irás al cielo con el Señor. Pero ¿sabes qué es lo que hace que en esos momentos podamos ser fortalecidos y tener gozo? Es recordar que la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es? Que estaremos con Él eternamente. Que aunque podamos morir físicamente, tenemos vida en Cristo Jesús. Y que aunque nuestros familiares puedan sufrir porque ya no estaremos, sabemos que Cristo cuida de ellos.
Y eso trae consuelo, trae esperanza. Por eso Pablo dice que si crecemos en el conocimiento de Él, seremos fortalecidos con poder, con gozo. Cuando enfrentas pruebas, no ores para que se acabe la prueba. Ora para crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ora para ser fortalecido por Dios. Y no estoy diciendo, hermanos, que no podamos orar porque termine la prueba. Pero es que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Conozcamos la voluntad de Dios en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Podemos encontrar esperanza y gozo solamente si pones tu mirada en Él y en su voluntad. De hecho, es lo que la Biblia dice. Si nosotros reconocemos cuál es la voluntad de Dios, entonces entenderemos lo que es bueno, agradable y perfecto. Yo te invito a que leas ese texto con cuidado, porque la voluntad de Dios es lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero para ver así las situaciones que estamos viviendo, tenemos que conocer su voluntad. Hermanos, yo anhelo de verdad y me uno a la oración de Pablo que crezcamos en el verdadero conocimiento de Dios y de su voluntad. Y quiero terminar en esta mañana reflexionando en cómo crecemos en el verdadero conocimiento de Dios cuando en Cristo buscamos su voluntad revelada en dependencia del Espíritu y en una obediencia sincera. ¿Sabes que conocer la voluntad de Dios no solamente es intelectualmente saber algo acerca de Dios? El crecer en el conocimiento de su voluntad implica someternos a esa voluntad. Y quizás el primer punto entonces en esta mañana sería reconocer eso. Solo al estar unidos en Cristo por la fe se abren nuestros ojos para conocer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿qué espera de Dios, de eso? Que digas, ya sé, ok, ya lo sé. O que nos sometamos a su voluntad. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Que conozcas su voluntad intelectualmente? ¿O que conociéndola te sometas a ella? Pero hermanos, en la práctica, ¿cómo podemos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios? Porque si lo que Dios nos está diciendo hoy es que crezcamos en el conocimiento de su voluntad para que vivamos conforme es digno de Él, la pregunta es entonces, ¿cómo lo hacemos? Y quiero darte 3 formas en cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios. En primer lugar, ora regularmente para que Dios te llene del conocimiento de su voluntad. No basta con tener información bíblica. Necesitamos que su Santo Espíritu nos ilumine para entender y aplicar la voluntad de Dios. Hermanos, esto pareciera tan obvio, pero ¿saben qué es tan obvio que lo pasamos por alto en nuestro día a día? ¿Ya pensaste que cada vez que venimos el día domingo a escuchar la palabra de Dios, Dios nos quiere dar a conocer su voluntad para nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros oramos antes del servicio para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad a través de la exposición de su palabra? ¿Cuántos de nosotros oramos día a día para que eso pase y vamos a la Escritura? Yo espero que todos nosotros seamos animados a orar. Recuerde que oraba Pablo. Versículo 9, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Pero hermanos, es una obra del Espíritu en nosotros, por eso tenemos que orar. Porque recuerdan que es una sabiduría que se entiende por medio del Espíritu. ¿Se recuerda? Por eso necesitamos orar. Cuando tú estás meditando en tu discipulado, pídele a Él que te llene del conocimiento de su voluntad por medio de lo que estás meditando en ese momento. No lo hagas una actividad mecánica como venir a la iglesia y sentarte sin tomar la conciencia de la necesidad que tenemos de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Oremos constantemente por esto, hermanos.
En segundo lugar, sometámonos en el entendimiento de la voluntad de Dios por medio de la verdad del Evangelio. Una vez más, no basta con escuchar y entender. Es necesario someternos a su voluntad. Si Él en su gracia te permite conocer su voluntad, es para que tú te sometas en gracia a ella. Porque ¿saben qué? La voluntad de Dios siempre es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para cada uno de nosotros. Tú quieres gozar más cada día del amor de Dios en tu vida, sométete voluntariamente a la voluntad de Él y entonces disfrutarás cada día más de su amor. Rechaza esa idea de prácticas espirituales que te hacen o que te prometen experiencias místicas. Es que el conocimiento de la voluntad de Dios está en su palabra. No necesitamos rituales, no necesitamos que terceras personas nos muestren Dios por medio de su palabra. El verdadero conocimiento siempre nos lleva a una obediencia práctica. El conocimiento, hermanos, que no transforma el corazón y la conducta no es un verdadero conocimiento de Dios. ¿Me escuchó? Usted puede conocer acerca de teología, acerca de algo de la Biblia, pero si ese conocimiento no está transformando tu corazón, mi corazón, si ese conocimiento no está mostrándose en frutos en nuestra conducta, no estamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Como lo dice Tito, Pablo a Tito más bien en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, desobedientes, inútiles para cualquiera obra buena. ¿Saben a quién está describiendo aquí la palabra de Dios? A una persona que no tiene fe en Cristo. Allá afuera hay muchas personas que su fe no está en Cristo y ellos dicen que conocen a Dios. Pero ¿cómo podemos saber que una persona no conoce a Dios aunque diga, jure que conoce a Dios? Aunque llore diciéndote, no es que yo conozco al Señor, mira, y empiece a llorar. Porque muchos dicen que conocen a Dios. Pero con sus obras, ¿qué hacen? Lo niegan. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios y de Dios mismo transforma nuestra vida, hermanos. ¿Anhelas conocer la voluntad de Dios? Anhela también someterte a ella. Y en último punto, examinemos constantemente nuestra vida, si está dando fruto como un resultado del Evangelio en nuestra vida. ¿Mi fe produce buenas obras delante de Dios? ¿Estoy creciendo en amor, paciencia, gozo? Porque hermanos, como lo hemos visto hoy, el fruto del Evangelio siempre será visible para nosotros. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo hermoso de todo esto? Que no estamos solos en este proceso. Dios está con nosotros. Y Dios hoy te está diciendo, crece en el conocimiento de mi voluntad. Pero ¿sabes qué Dios también te dice? Yo estoy contigo. Yo te capacito para eso. Mire cómo termina Pablo en los últimos 2 versículos de esta porción. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para obtener el qué, hermanos? Toda perseverancia y paciencia con gozo. Dios produce eso en nosotros, según el poder de su potencia, de su gloria, dando gracias al Padre que nos ha ¿qué? Capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Hermanos, Dios nos hace un solo llamado hoy en esta mañana. En Cristo crezcamos en el conocimiento de su voluntad para vivir como es digno de Él. Vamos a orar.